Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que una vez más Dios nos permita estar reunidos para darle gloria y honra al Señor. Y vamos a continuar con este programa precioso, hablando de la Biblia, hablando temas relevantes de la palabra del Señor. Sé que hay muchos temas importantes y significativos que necesitamos, hermanos, comprender, necesitamos nosotros profundizar. Y Dios me ha estado hablando estos días, yo he estado reflexionando mucho y Dios me llevaba a un libro y ese libro me gustaba los temas significativos que se veían y yo les he estado, a la familia les he estado compartiendo esos temas y hoy Dios me da la oportunidad para que nosotros también, hermanos, reflexionemos sobre ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo estamos en la tierra? ¿Hay una razón? ¿Hay un propósito? ¿Cuál es lo significativo de la vida? ¿O por qué estamos, hermanos, y no le encontramos sentido a la vida? Y hay muchos que nos sentimos hasta vacíos en algunos momentos, en algunas etapas de nuestra vida. Por eso quiero que reflexionemos hablando de la Biblia acerca de ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el significado? Y quiero tomar de base Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 21. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oremos al Señor y digámosle: Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hacernos entender a través de este mensaje, Señor, el propósito, la razón por la cual, Señor, estamos en esta vida. Que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, aquellos que estamos pasando procesos difíciles o que no encontramos una razón de ser en nuestra vida, o hay vacíos en nuestra vida espiritual, Señor, y que seas tú a través de esta palabra haciendo esa obra perfecta, reconciliando al hombre por medio de Jesucristo contigo, Señor, para tener paz, para tener gozo y para, Señor, cambiar todo pensamiento, toda cosa que a ti no te agrade. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por estar en sintonía con nuestra iglesia Cofabal del Salvador. Siempre para nosotros es un placer poder llegar ahí hasta sus hogares, y a través del Ministerio de Tecnología de nuestra iglesia queremos llegar y compartir esta linda palabra, porque, oiga esto, la primera reflexión es que todo comienza con Dios. Dios es el primero, Dios es el segundo, Dios es el tercero. Bien dice las Sagradas Escrituras que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y aquí es donde nosotros, mis queridos hermanos, tenemos un problema. Y el problema es que a Dios lo dejamos en segundo, en tercer plano. Y cuando eso sucede, empezamos nosotros a sentir ciertos vacíos en nuestra vida. Yo en varias etapas de mi vida he pasado
dificultades y me he sentido solo, me he sentido que me falta algo en mi corazón, que hace falta algo. Y solamente Dios, hermanos, ha llenado esos vacíos. Y lo que sucede, y así en general, lo que Dios me hacía entender, es que a nosotros lo dejamos a Él en segundo lugar. Fíjese que nosotros toda la vida pensamos que la vida se trata de nosotros. Y la reflexión en este punto es que la vida no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y nosotros andamos buscando muchas cosas en la vida para satisfacer nuestros deseos. Y un hijo de Dios, una hija de Dios, debe de buscar en la vida hacer la voluntad de su Padre, del Creador. Y ahí es donde nosotros ya encontramos una, ¿cómo se llama? Divergencia, una disyuntiva. Ahí es donde nosotros ya vemos dos caminos y no hallamos qué hacer y nos sentimos tristes porque a veces fracasamos en los proyectos, en los sueños, en las metas que proponemos, no las alcanzamos y fracasamos y a veces nos va hasta mal, pero es porque no pusimos al Señor en primer lugar. Como les digo, no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mi felicidad, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Pero todos, yo inclusive y muchos de ustedes andan buscando afanados sus trabajos para ganar, para vivir mejor, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, para vivir mejor, y eso está bien. Pero eso es para nosotros, eso es para nuestro deleite, eso es para ¿cómo se llama? Para mis deseos, mis caprichos. Pero cuando entendamos, hermano, la razón por la cual estamos aquí en la tierra, déjeme decirle que usted va a ser un hombre y usted va a ser una mujer feliz. Porque solo Dios da la felicidad. Solo el Señor, cuando cumplimos ese plan maravilloso, solo cuando entramos en esa magnífica y maravillosa voluntad de Dios, solo ahí podemos ser felices. No sé si les ha pasado, a mí sí. Y cuando estamos en la iglesia, como dice aquella alabanza, hay momentos que no deberían terminar y uno se goza y sentimos la presencia de Dios y hay una paz, ni nos queremos ir de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque es cuando intimamos con el Señor. Es cuando nuestra alma se llena de la presencia de Dios. Pero cuando nos vamos afuera y nos enfrentamos a la realidad, podemos decir al mundo, al trabajo, a los amigos, y nos fijamos ya en otras cosas, redes sociales, y nos alejamos del Señor, empezamos a anhelar, a desear, a tener sueños, a querer, pero buscando siempre nuestra felicidad, no buscando hacer la voluntad de Dios. Y la reflexión que ahora quiero compartirles y que yo he estado platicando, por lo menos compartiendo con mi familia, es que aprendamos, hermano, a vivir no para nosotros, sino a vivir para Dios. Y si usted mira este versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si Él es el creador de todo. Él ya sabe sabe cuándo nacimos y cuándo vamos a morir. Sabe el Señor cuándo nos va a bendecir. Sabe el Señor cuándo nos va a quitar algo. Y nosotros nos matamos, nos esforzamos y hacemos muchas cosas cuando lo primero y lo más importante que debemos hacer es reconocer que en nuestra vida primero debe de ser Dios. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas, la prioridad en su vida es Dios? ¿Será acaso que en su vida la prioridad es el Señor? ¿Será que en su vida no se trata de usted, sino se trata de agradar al Señor? Bendito aquellos que quieren agradar al Señor, y yo los insto y los motivo a tratar de agradar a Dios, y cuando agrademos a Dios, Él añadirá todas las cosas que nos van a hacer felices. Porque no me van a dejar mentir que muchos de ustedes, muchos ahí han logrado éxitos, han logrado bendiciones, han logrado casarse, han logrado riquezas, han logrado buenos trabajos, pero eso no lo hace completamente feliz. Eso no ha determinado su gozo, su felicidad plena. Eso no determinó ¿cómo se llama? Cuando usted pensó que eso iba a ser todo con esa mujer o con ese esposo, iba a lograr alcanzar el éxito y muchos logros. Y pasaron los años y los días y lamentablemente eso terminó. Eso que pensó usted que era la felicidad plena, se terminó. ¿Por qué cree usted que sucedió eso? Porque en su vida la prioridad era usted.
porque en su vida se trataba de usted y no se trataba de Dios. Y por eso insto a la iglesia, a los líderes, a los pastores, a los servidores, que pongamos, hermanos, en nuestra vida al Señor. En primer lugar, pongámoslo a Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sin Él no somos nada. ¿Quién nos ha dado vida y vida abundante? El Señor. ¿Quién nos podría quitar lo que Dios? Él tiene el control de todo. Por eso no diga esto es mío y se apodere de mi ministerio, mi iglesia, mi casa, mi carro. Hoy posiblemente las tengamos, mañana no sabemos. ¿Cuántas personas se acostaron pensando en que mañana iban a hacer proyectos y metas y en la noche murieron y ya no amanecieron? Y todo lo que habían hecho y todo lo que habían logrado se quedó aquí en la tierra. En lugar de agradar a Dios, en lugar de pensar hacer la voluntad de Dios, hemos estado haciendo nuestra voluntad. Me incluyo y debo de reflexionar que no debemos de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y yo los motivo. Yo encontraba un versículo en la Biblia que menciona algo que yo les he repetido muchas veces, que dice, y el mundo pasa, dice Juan el amado, en el capítulo 2, versículo 17 de la primera carta, de la primera epístola de Juan. Y el mundo pasa, y sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Si vamos a un partido, nos gozamos un rato. Si vamos al cine a ver una película, disfrutamos un rato. Si es un viaje, un fin de semana, unas vacaciones bien merecidas, que las merecemos y que hay que hacer. Pero eso pasa. Ese es efímero, es un momento. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tan solo valoráramos y entendiéramos lo que Dios me ha hecho reflexionar a mí, de la vida corta, tan corta que es, y pudiéramos entrar en esa bendición de poner a Dios en primer lugar. Por eso la Biblia dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Por eso les dijo Jesús a los discípulos que si lo amaban, y le dijeron a los discípulos que sí, y les dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, hagan mi voluntad. Entonces quiere decir que la razón de ser de la vida es Dios. Por eso el versículo en cuestión dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos creen que somos del Señor? Amén. Y si somos del Señor y Él es nuestro Padre, ¿por qué no entendemos de una vez que todo, hermano, en nuestra vida le pertenece al Señor? Y que si tan solo viéramos la magnitud, la vida es corta comparada con la eternidad. Nada más que nosotros nos dejamos llevar por cosas que se miran, ¿verdad? Como una buena comida, una buena hamburguesa, que después hasta nos da dolor de panza o queremos repetirnos, una buena pizza, lasaña, aquellos que les gusta un buen banquete o una buena bebida, un buen manjar, una buena bebida. Vemos las cosas superfluas y no está mal que nos enfoquemos en eso, ¿no? Yo soy de los que predico que hay que tener metas y sueños, pero siempre he dicho, y desde hace 2 años atrás estamos diciendo, los planes nuestros, los sueños nuestros son buenos, son maravillosos, pero los planes de Dios son mejores. Si comparamos la corta vida, 70, 80, en lo más robusto, la corta vida con la eternidad, ¿cuántos estarían dispuestos a sacrificar su vida corta para hacer la voluntad de Dios y ganar un reino celestial eterno donde nos vamos a gozar continuamente en la presencia de Dios? Pero como seres humanos queremos nosotros disfrutar aquí en la tierra. Cuando dice la Biblia que somos peregrinos
en esta tierra, somos extranjeros en esta tierra. Esta es nuestra tierra, hermanos. Aquí vivimos y es cierto, andamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay algo especial, hay algo grande. Y yo quiero que entendamos y comprendamos que más importante que cualquier cosa que nos haga falta es hacer la voluntad de Dios. Usted puede vivir muy humilde y ser más feliz que aquel que tiene mucho y no logra entender por qué no es feliz. Usted con sus limitaciones, con sus limitantes, puede estar ahí disfrutando de las maravillosas bendiciones de Dios. Y tal vez no tiene para andar una ropa de moda, para no ir a los mejores lugares, pero tiene gozo, tiene a Cristo en su corazón, hay felicidad. Y hay muchos que tienen mucha riqueza, muchas posesiones y son infelices. Es incomprensible eso, pero es porque nosotros hemos entendido que somos creación de Dios. Y no solo eso, somos hijos e hijas de Dios. Así que yo lo invito a que reflexione, que la vida no se trata de usted. Es que me vieron mal en la iglesia. Es que no hicieron lo que yo propuse. Es que no tomaron mi decisión, no me escogieron para el liderazgo de la iglesia. Hermano, es que la iglesia no se trata de usted. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Es que no cumplieron mis caprichos, es que yo quería que el hermano quedara o que fuera el otro fulano para mi liderazgo de mi célula del ministerio. Y otros caprichosos por ahí, viendo la paja de su vecino y no mirando la viga que tienen en sus propios ojos, como Jesús dijo. Hermano, quiero decirle que la iglesia, quiero decirle que el mundo gira no alrededor de usted. No, diga conmigo, no se trata de mí, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y usted alégrese cuando en su iglesia están haciendo o queriendo hacer la voluntad de Dios. Alégrese cuando usted está queriendo hacer la voluntad del Señor. Posiblemente hayan muchos pecadores ahí que me están viendo y que andan en pecado y están mal. Han cometido alguna falta grave con el Señor, pero usted hay en su corazón un deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y si usted quiere hacer esa voluntad de Dios, déjeme decirle en esta hora que el Señor dice que escudriña hasta lo más profundo del corazón y está tomando en cuenta ese deseo. Porque de eso se trata, de querer agradar al Señor, de querer hacer la voluntad del Señor. Así que aquellas señoritas que pensaban que por ella existía el mundo, no es así. O aquellos caballeros jóvenes que se creían que giraba todo alrededor de ellos, no es así. No se trata de nosotros, se trata de hacer la voluntad de Dios. No son nuestros caprichos, no son los caprichos del pastor, el pastor Víctor o de los pastores de la iglesia. No es un capricho nuestro, no es el capricho de los líderes o lo que creemos nosotros. Es lo que Dios dice, es lo que el Señor quiere para su familia, para su ministerio, para su célula, para donde Dios lo ha puesto, para la iglesia. Eso es más importante. No se trata de un ministerio, se trata de un cuerpo en Cristo, se trata de la iglesia del Señor, se trata de una familia adorando a Dios. Así que mis queridos hermanos, reflexionemos que la vida nuestra o esta vida en la que vivimos, todo comienza con Dios. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso esta Biblia dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo le vamos a ganar a Dios nosotros? ¿Cómo vamos a querer nosotros ganarle al Señor? Cuando queremos servirle a un jefe, que está bien, que la Biblia dice que nos sujetemos a las leyes. Queremos servirles a personas en el mundo, terrenales. Pero yo quiero decirle que mejor le sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Posiblemente en este mundo no tengamos mucho, tengamos hasta limitante, pero un día llegaremos a la presencia del Señor y el Señor nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y nos gozaremos con el Señor. Y no por cuántos años va a haber, 60, 70 años, 50 años, no, por la eternidad. Por la eternidad. Así que aquellos servidores
disfrutemos que Dios nos ha tomado en cuenta, sirvámosle. No lo veamos como una carga, sino que veámoslo como un privilegio, como un agradecimiento al Señor. Yo lo veo como un servicio de gratitud, como un don inmerecido. Así lo siento cuando le sirvo al Señor, porque no lo merecemos. Y cuando estamos ahí sirviéndole al Señor, no olvidemos que no se trata de nosotros, si la iglesia va a crecer, si la célula está creciendo, si el ministerio están saliendo las cosas bien. No es por nosotros, es por Dios, es porque Él es bueno. Si tenemos una familia bonita, una familia unida, una familia que pueden decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, no se trata de que ustedes son los buenos, se trata de que Él es el bueno. Se trata de que a Él debemos de darle gloria y honra, y es por Él que pasan todas las cosas, porque nosotros nada somos sin Él. Y esta palabra sigue diciendo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Los pastores somos como los administradores o los líderes que estamos dirigiendo la iglesia, pero la cabeza de la iglesia, hermano, la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Él es la cabeza, Él es la dirección, quien dirige la iglesia. Nosotros solo somos servidores, como les decía. Dice que, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Hablando estos días con los líderes, decíamos que todos los líderes somos siervos. La palabra que debemos de usar no es pastor, no es líder de célula, líder de ministerio, presidente. No, la palabra que usamos y la palabra correcta, somos servidores de Jesucristo, soldados buenos soldados del ejército celestial, y en donde nuestro capitán es Jesús, en donde la cabeza de la iglesia es Él. Él es el pastor de pastores. Y por Él estamos aquí, mis queridos hermanos. Yo los invito a que reflexionemos. Démosle sentido a la vida. Démosle sentido a su vida. Póngale un propósito a su vida. Y esto es bien interesante. Mire que, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Que su vida sea para vivirla para Dios. Ya no la vivamos para nosotros. Si los jóvenes se quieren equivocar o los adultos jóvenes quieren hacerlo, háganlo. Pero los mayores, los que hemos vivido más tiempo, hemos comprendido que la vida tenemos que aprender a vivirla para Dios. La vida consiste en eso, en vivir para Dios, para Él y solo para Él, y no para nosotros mismos. Cuando hemos pensado en nosotros mismos, hemos fracasado. Cuando hemos pensado en nosotros, hemos cometido errores, hemos fallado, hemos fracasado. Y luego venimos golpeados, y como tenemos un Dios de misericordia que siempre estará más adelante, dice que por medio de Él podemos reconciliarnos. Pero yo quiero decirles, si quieren evitar esos golpes de la vida, vivan para Dios. Entréguense estos jóvenes al Señor y dejen que Dios haga cosas maravillosas. Aquellos que pensamos en nosotros mismos, en nuestros deleites, en nuestros deseos, tarde o temprano fracasamos. Y luego retornamos al Creador de la vida, retornamos al Padre, retornamos al pastor, a la cabeza, al pastor de pastores, al príncipe de los pastores. Dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El propósito, hermano, el propósito de esta hora, de esta palabra, es no atacarlo si usted está haciendo eso, sino al contrario, es que usted reflexione y comprenda que el único mediador entre Dios Santo y el hombre pecador es Jesucristo. Y dice la palabra que por medio de Él, por medio de Jesús, Él vino a reconciliar consigo todas las cosas. Si usted quizás ha estado pensando más en usted, si usted quizás ha estado pensando más en sus deleites, o en su vida, o en sus deseos, quiero decirle que todo eso, dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan. Pero si Dios le ha tocado su corazón
para que se vuelva a Él y empiece a ver que en primer lugar debe de ir el Señor y que la vida no se trata de sus deseos, de su gozo, de su felicidad, sino de hacer la voluntad de Dios y quiere volverse al Señor. Por medio de Jesús, dice, tenemos esta reconciliación y este es el año de la reconciliación. No dice que es el año del hacha, que el hacha está puesta y le vamos a dar en la nuca para cortarlo. No, es el año de la reconciliación. ¿Y qué significa eso, hermano? Reciba a Jesús. Si ya lo tiene en su corazón, póngase a cuentas, pídale perdón y dígale: Señor, he estado de caprichoso, de inmaduro, he estado queriendo satisfacer mis deseos, viviendo mis pasiones, viviendo en la carne, viviendo de esta manera, pero tú quieres que ya no viva más así, que ya no se trata de mí, de satisfacer mis deseos, mis orgullos, mis caprichos, sino que se trata de vivir para ti, de hacer tu voluntad. Cuesta entender eso. Créame que no le voy a decir que yo ya logré todo, no, cuesta entender. Pero sí, mi deseo y mi corazón, Dios sabe que es llegar a ese nivel. Querer vivir una vida consagrada para el Señor. Y yo espero que usted, por medio de esta palabra, por medio de esta exhortación de parte de Dios para su vida, también se consagre para el Señor. Viva una vida que quiera agradar a Dios. Viva una vida que consista en vivirla para Dios, no para sí mismo. Que el propósito de su vida excede mucho de sus propios logros, que posiblemente nuestra carrera universitaria, que posiblemente nuestros triunfos, nuestros éxitos no son nada comparado con la voluntad del Señor. Sus seguidores en Instagram, en Facebook, eso no es nada comparado a lo que queremos hacer para agradar al Señor. Que el propósito en la vida exceda mucho más que nuestros propios éxitos, nuestros propios logros, nuestra tranquilidad e incluso, hermano, nuestra felicidad. ¿Cuántas veces hemos visto gente aquí en la iglesia con enfermedad, con problemas económicos, y aquí están buscando de Dios y se van felices porque han antepuesto sus necesidades por cumplir con la obra del Señor? ¿Cuántas veces he ido a células y he visto predicadores que van con enfermedades, con problemas familiares, que los han despedido de sus empleos y ahí están predicando, haciendo la voluntad de Dios? Porque estas personas han entendido que antes que ellos es la obra de Dios, que antes que su tranquilidad es el Señor. Aún muchos predicadores, muchos pastores, las mujeres, miren, los regañan y los critican. Muchos líderes aún de nuestra iglesia. Sé que hay muchas mujeres que le reclaman y le dicen: ¿y por qué no cambias si estás predicando? Y los atacan. Y aún así siguen haciendo esa obra, porque no les interesa aún su felicidad con tal de agradar al Señor, porque han entendido que el propósito, que la razón de ser de nuestra vida excede más nuestros propios deseos. Es mucho más grande que la misma familia. A veces dejamos a la familia, a veces dejamos a los hijos por venir y preparar un mensaje, por estar en una predicación, por ir a orar por alguien, por ir a un funeral, por ir a hacer un culto de acción de gracia, por estar en la iglesia antes que con nuestra familia, que con nuestros hijos, y abandonamos eso por causa del Señor. Créame que eso no es en vano. Estamos sembrando en el reino de los cielos, porque esas personas que han entendido que es mucho más grande que la familia, que nuestra carrera. ¿Cuántas personas se graduaron de licenciado, de abogado, y luego que se graduaron Dios los llamó y dejaron sus carreras por seguirle a Él? Los discípulos, dice que uno era médico, uno era recaudador de impuestos, vivían bien y Dios los llamó y dejaron todo por seguir a Jesús. Es porque esas personas han comprendido que más importante que sus carreras, que su vida misma, es agradar y servir al Señor, porque esta vida es corta. 50, 60, 70, 80 años, ¿cuántos va a vivir? Compárelos con una eternidad con el Señor. Compárenlo. Y yo ahí me quedé sorprendido. Yo digo, en verdad, a veces hemos querido agradar a nuestra propia carne. A veces hemos pensado que se trata de nosotros, ¿verdad? Que la vida es para nosotros. Aquí yo voy a trabajar y ganar y esto, y voy a embodegar y voy a guardar granos y voy a hacer esto para uno, no. Pero
cuesta entender que no se trata de nosotros, sino de Dios. Cuando aquel hermano le llama y le dice, hermano, me siento enfermo, y usted va, deja a las 3, 4 de la mañana, a veces me ha tocado a mí que me han llamado 3, 4 de la mañana, he dejado mi familia, a veces ellos han ido conmigo para ir a traer a algún hermano, alguna hermana, para ir a orar por alguien que está mal. Eso es poner a Dios en primer lugar antes que a nosotros. Quizás estábamos durmiendo bien rico, descansando, y nos llamó un hermano a las 3 de la mañana, 3:30, y allá 3:30, todos piscosos, pero allá íbamos, porque el hermano necesitaba una palabra, necesitaba una ayuda, necesitaba algo. Y usted se levantó con amor, no lo hizo con sacrificio, no, con amor, le costó, pero lo hizo con amor. ¿Cuántos hermanos muchas veces después de sus trabajos? Yo les decía el día de la vigilia de líderes, aquí no hay ninguno de nosotros que reciba un sueldo. Todos trabajamos, todos los pastores trabajamos. Y todos los pastores trabajamos, y por eso es un trabajo de equipo, les decía, porque a veces yo puedo hacer unas cosas, otros pueden hacer otras, porque todos vamos a nuestros trabajos y nos regresamos y nos incorporamos cuando podemos, apoyamos una actividad, porque así nos toca a todos los pastores de nuestra iglesia, a los líderes. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Que tomamos en cuenta, y ahí vemos cuando necesitamos a un grupo de hermanos, ahí van a una vela, a un entierro. Unos van posiblemente a la vela, otros van al entierro, pero ahí nos unimos para servirle al Señor. Y no es que no tengamos que hacer, no, venimos cansados muchas veces de nuestro trabajo, de nuestras actividades del día. Pero cuando Dios nos llama, ahí estamos, porque sabemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de la obra de Dios. Vienen años difíciles, pero para la iglesia vienen años maravillosos. Para los hijos del Señor vienen años bendecidos. Para el mundo, no sé. Lo que dicen son cosas negativas, no positivas. Pero para la iglesia es una oportunidad para que por medio de Jesús, para llevar el mensaje de Jesús, y por medio de Jesús lograr alcanzar a aquellos que han de ser salvos. Así que quiero finalizar nada más reflexionando que todo comienza con Dios, pero también todo termina con Dios. Es que no se trata de nosotros. Maduremos, queridos hermanos, maduremos, crezcamos en la fe, afirmémonos. Ya no seamos como niños fluctuantes que se deja llevar por cualquier doctrina falsa. Afirmémonos en la fe. Crezcamos en el Espíritu, unámonos en el amor fraternal, oremos. Dios nos ha pedido, oren por los pastores, oren por los líderes, oren por la iglesia, unámonos en ese fervor, en ese sentir. Y este es el año de la reconciliación. Llevemos una palabra de paz, de amor, de misericordia, para que el hombre, para que la mujer pecadora o pecador se arrepienta y se reconcilien con el Creador. Porque dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Yo solo lo invito a que, si en su vida no tiene una razón de ser, un propósito, este día Dios le ha hablado una razón por la cual usted está en la tierra, y es hacer la voluntad de Él. Y que cada día usted recuerde, no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de satisfacer mis deseos, mis proyectos, mis metas, que son buenas, sino de hacer la voluntad de Dios, que es mejor. Si lográramos entender eso, como los discípulos lo hicieron, ¿sabe lo que hicieron los discípulos? Estuvieron dispuestos a dar su vida por obedecer al Señor. Nosotros no tenemos que llegar a ese extremo, pero sí, quizás hay metas, hay sueños, hay cosas que nos hacen alegres o nos alegran la vida, pero que no se compara con hacer la voluntad de Dios. Así que yo lo invito a que haga la voluntad de Dios ante cualquier otra cosa, porque primero en la vida, o todo lo que empieza en la vida, inicia con Dios y todo termina con el Señor. Cerremos los ojos y dígale: Señor, perdóname si he sido vanidoso, Señor, y he estado pensando más
en mi vida antes que hacer tu voluntad. Pídale perdón de corazón al Señor con sus palabras y reconozca que en su vida Él no ha ocupado el primer lugar. Jóvenes empiezan a comprender que el primer lugar en su vida debe de ser Él. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, en el momento oportuno, Señor, para que nuestros días sean largos, para que nuestros días sean prósperos y bendecidos, para que logremos encontrar esa felicidad que pensábamos que la habíamos encontrado en el mundo, en los deleites que son pasajeros, en los afanes de la vida. Ahora comprendemos por qué muchas veces no somos felices, y aunque tengamos las cosas y aunque disfrutemos muchas cosas, aparentemente es una felicidad nada más momentánea. Pero ahora hemos entendido, Señor, que cuando te ponemos a ti en primer lugar, tú te encargas de transformar nuestro lamento en gozo. Tú te encargas, Señor, de mandar una adoración continua, un gozo continuo, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si no te hemos puesto a ti en primer lugar. Te hemos sacado quizás de nuestra familia. Te hemos, Señor, puesto en segundo lugar en nuestro trabajo, en el negocio. En las decisiones que hemos emprendido no te consultamos, no te pusimos a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios perdonador. Y en este año de la reconciliación, Señor, tu palabra dice que tú viniste a reconciliar al mundo por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Señor, por este privilegio. Te amamos, Dios, y queremos hacer tu voluntad, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Yo bendigo el liderazgo de nuestra iglesia, bendigo a aquellos que van a oír, Señor, esta palabra. Yo los bendigo y declaro que van a priorizar y van a poner en primer lugar a ti, Señor, antes que sus planes, que sus sueños. Yo sé que tú los vas a recompensar, tú los vas a bendecir, Señor, porque todo en la vida comienza con Dios. Tú eres el alfa y la omega, Señor, el principio y el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay quizás muchos detalles que se nos han quedado, muchas cosas, pero lo que Dios ha querido hablarnos ahora, simplemente reflexionemos si en nuestra vida Dios es el primer lugar. O usted está pensando que la vida se trata solo de usted, de sus deseos, de sus deleites, de su felicidad, de sus sueños, y ha dejado a Dios en segundo lugar, cuando la Biblia dice que en Él fueron hechas todas las cosas, que Él es el primero y que Él es el último. Muchas bendiciones, les amamos en el Señor. Cofabad El Salvador. Bendiciones.